este año que empezaba y alguien me escribió, adelante con ilusión y fuerza del cielo, y me quedó sonando esa frase, me pareció bonita, ilusión y fuerza del cielo. Yo quisiera que esta noche leamos todos el Salmos 46:1. Todo el Salmo 46. Yo lo voy a leer todo y usted lo puede seguir en su Biblia. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Entonces, estamos trabajando bajo el lema porque sois fuertes. Y yo quisiera, pues, mi lectura es que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos o de nuestra juventud. La palabra de Dios dice: os escribo a vosotros porque sois, a vosotros jóvenes porque sois fuertes, pero realmente la fuerza si son nuestras o si es porque somos jóvenes, yo creo que no. Yo quisiera que recordáramos además la historia de Sansón, que él por un momento pensó que las fuerzas eran de él, ¿cierto? En Jueces 16:20 dice: y dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero lo que él no sabía era que Jehová se había apartado de él. Entonces está claro que nuestras fuerzas, aunque nosotros muchas veces pensemos que las fuerzas son porque estamos súper jóvenes, o porque hacemos deporte, o porque comemos bien, o porque algunos son musculosos, o si de pronto tenemos alguna seguridad financiera, o tenemos posesiones, o poder, o algunos tienen, no sé, influencias políticas o algún lugar privilegiado, pero no es así. Realmente nuestra fuerza proviene de Dios. En Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bueno, entonces yo quisiera como dar un contexto a este texto. Recordemos, bueno, cuando Nehemías dice eso, la ciudad de Jerusalén había sido atacada, habían sido derribados sus muros, y Nehemías, que servía a un rey, le dice: necesito volver a mi ciudad natal con una misión. Él fue con una misión y era reconstruir los muros y animar al pueblo que estaba devastado, ¿cierto? No solo sus muros, sino que el pueblo había sido bastante golpeado, llegaba a ser otra vez burla pues, de los atacadores. Bueno, ellos hacen el proceso de reconstrucción, es un proceso bastante bonito, todos trabajan en conjunto, el pueblo se divide las tareas y logran reconstruir los muros. Este versículo es incluso después de la reconstrucción de los muros, pero me parece bonito e interesante porque a pesar de que ya se habían reconstruido los muros, Nehemías le recuerda al pueblo que el gozo del Señor es la fortaleza. No eran los muros en sí, era el gozo del Señor, era la presencia del Señor acompañándoles lo que les daba la fuerza. ¿Y qué es tener gozo de Dios? Entonces el gozo de Dios es tener paz a pesar de cualquier situación, poder sentir paz en medio de la tormenta. Bueno, como el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el enemigo sabe que si usted es un cristiano feliz, gozoso, alegre, entonces usted es un cristiano fuerte porque tiene la fortaleza. Pero si usted en cambio es un cristiano que vive amargado, triste, aburrido, decepcionado, entonces usted es un cristiano débil. Es por eso que el enemigo siempre nos quiere quitar el gozo, porque sabe que nuestro gozo es nuestra fortaleza. A él no le conviene
vernos fuertes ni felices, porque Él quiere siempre vernos derrotados. Y para eso el enemigo usa demasiadas artimañas, ¿cierto? Es bastante creativo para quitarnos el gozo. Muchas veces hace cosas o nos ocurren cosas graves, pero muchas veces también perdemos el gozo por pequeñeces, ¿cierto? Cuando alguien se nos mete en una fila, o cuando vamos en el carro y hay mucho trancón, o cuando en el Metroplus no cabemos y nos toca esperar 2 o 3 Metropluses más para poder entrar, ¿cierto? Sobre todo en este momento ha sido fácil perder el gozo, ¿cierto? Con todo lo que ha venido pasando, vemos las noticias y no hay cifras alentadoras, vemos que hay muchos contagios, que hay personas que han perdido todo, que han perdido su familia, que han perdido pues miembros de su familia, que han perdido sus empresas, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver todo eso y puede que tambalee el gozo y puede que nosotros empecemos a pensar y a ponernos tristes por todo eso y vamos perdiendo el gozo, pero eso es lo que no podemos perder, porque ya sabemos que si queremos ser fuertes, como es el lema, que sois fuertes, tenemos que permanecer con el gozo de Dios. Bueno, y ahora quisiera que analizáramos la historia de alguien en la Biblia que pasó por un momento muy difícil y que al final pudo retomar o recuperar el gozo. Y esa historia es de Habacuc. Les confieso que tuve que estudiar la historia de Habacuc porque no la conocía y me pareció muy interesante. Interesante porque vi que sí es posible, a pesar de todas las dificultades y a pesar de pasar algunos procesos en los que no estamos gozosos, poder al final recuperar el gozo. Entonces, voy a empezar por la parte buena, ¿cierto? Habacuc 3, 17 al 19. Pueden abrirlo en sus Biblias si les parece. En Habacuc 3, del 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, bueno, ahí vemos que al final Habacuc encontró el camino de la fe. Ese camino de la fe le sirvió como una estrategia para mantener el gozo, aun cuando las circunstancias eran bastante complejas y adversas, tanto como para él como para el pueblo de Judá. Él era un profeta y ya no tenía idea de cómo animar al pueblo. Estaban pasando varias cosas, el pueblo estaba fallándole a Dios, habían injusticias, habían corrupción, había escasez, estaban desanimados. Además, habían amenazas de que el pueblo, que Babilonia los iba a invadir. Y él ya no sabía cómo manejar esa situación y cómo animar al pueblo, y los profetas también tenían esa función de animar. El pueblo estaba acostumbrado a la prosperidad, a la bendición de Dios, y estaba pasando por unas vacas flacas y no sabían cómo manejarlo, su ánimo estaba decaído. Entonces, bueno, vamos a ver paso a paso cómo fue esa historia de Habacuc. ¿Cómo fue que él logró tener el gozo aunque en las vides no hubiera fruto? Entonces, primero, pues mi análisis es el siguiente. Habacuc le habló a Dios desde su situación y de sus sentimientos con honestidad y transparencia, ¿cierto? Entonces, en los capítulos 1 y 2 de Habacuc, él empieza a expresarle a Dios toda su frustración, toda su tristeza por lo que estaba pasando el pueblo. En Habacuc 1, los versículos del 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Entonces vemos, y a lo largo de todo el capítulo, Habacuc se queja y describe su situación con dolor, porque el pueblo estaba pasando por momentos, como lo describí al principio, de corrupción, de injusticia, se estaban portando mal. Entonces, él además cuestiona el silencio de Dios, porque él decía, Señor, yo te vengo orando hace rato y no veo respuesta. Él veía que no había como juicio para los injustos, y Dios después le revela que él sí iba a castigar al pueblo
a través de los babilonios. Entonces se quedó aún más asustado o más estresado porque decía, pero ¿cómo nos va a castigar a través de Babilonia si Babilonia es peor que nosotros? Entonces él no entendía cómo un juez justo podía castigar a Judá a través de otra nación incluso más malvada, como era Babilonia. En este punto creo que es importante que nosotros nos sinceremos con Dios y que le contemos cuál es nuestra situación real, con honestidad, porque Dios entiende nuestra humanidad. Sabemos que Él vino a la tierra además para entender nuestra humanidad y sabe cuando estamos tristes, cómo nos sentimos, cuál es nuestra condición, si estamos atribulados, sin fuerzas. Entonces es importante que nosotros, como Habacuc, podamos expresarle eso al Señor, decirle al Señor, mira, esto está pasando, no lo entiendo, ¿cierto? Él nos da esa posibilidad. Bueno, mi segundo punto que analicé es que debemos creer en la respuesta de Dios, ¿cierto? Eso es fe. Habacuc creyó que Dios le hablaba a él y creyó que lo escuchaba además. Entonces hubo una conversación entre Habacuc y el Señor. Y como decía al principio, Habacuc encontró en el camino de la fe la respuesta, ¿cierto? Habacuc fue el primero en la Biblia que dijo, más el justo por la fe vivirá, en Habacuc 2:4. Es importante saber que Dios siempre responde. En Habacuc 1:5 dice, el título dice, respuesta del Señor. Y dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. A Dios le interesa nuestro problema y no creamos que nosotros hablamos al vacío. Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos tener la respuesta que nosotros esperamos o que las cosas se hagan de la manera que nosotros creemos mejor. Pero Dios siempre está cercano. En el Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es importante saber, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Entonces, el Señor sí nos escucha y siempre responde. Lo que pasa es que no responde como nosotros esperamos. A veces un no es una respuesta. Lo tercero, y esto me parece muy bonito, es que Habacuc escribió su promesa. En Habacuc 2 dice, en ese mismo capítulo que estábamos, ese mismo apartado que estábamos leyendo arriba, que se llama Respuesta del Señor, dice, entonces el Señor dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Y esto es importante, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Entonces, en los momentos de crisis o de espera que creamos que de pronto no hay esperanza, yo aconsejo y lo uso para mi vida, es que nosotros, incluso pues cuando perdemos el gozo, nos ayudemos a acogernos a esas promesas de Dios. ¿Y cómo nos acogemos a las promesas de Dios? Recordemos que en la Biblia muchas veces dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, escríbelas en tu casa, en tu corazón, ¿cierto? Entonces nosotros debemos escribir esas promesas que el Señor nos hace. Yo escribí algunas para recordarlas acá. En Jeremías 29:11 dice, porque yo tengo planes de bienestar para ti, para darte un futuro y una esperanza. En Éxodo 33:14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el Salmo 121 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y son miles, si usted se pone a leer la Biblia y a recordar todas las promesas que el Señor ha hecho, son muchas, son muy grandes. Con nuestro ánimo muchas veces a veces no es suficiente para permanecer y para mantener ese gozo que tenemos que tener para ser fuertes. Entonces es importante aferrarnos a esas promesas que el Señor nos
nos da en su palabra, acudir a la palabra de Dios, que es la que nos da vida. Amén. El cuarto punto en la historia de Habacuc es orar a Dios. Entonces, si leemos, Habacuc tiene solo tres capítulos, es un libro bastante corto. Y en el tercer capítulo cambia totalmente la secuencia, cambia totalmente el sentido del libro. En el primer y en el segundo capítulo hay queja, hay reclamo, hay incomodidad de parte de Habacuc, incluso hay respuesta del Señor diciéndole si va a haber castigo, bueno. Pero en el tercer capítulo, Habacuc ya había pasado por todo el proceso y fue una transformación impresionante. Ya en el tercer capítulo habla un Habacuc transformado, habla es un Habacuc que ya había entendido y ya había puesto su fe en el Señor. Ya reconoce su grandeza, ya lo adora, lo engrandeció. Es un cántico de alabanza. Él en ese capítulo ya reconoce la soberanía y la voluntad de Dios. Y fue donde él dijo, sea cual sea la voluntad de Dios, las decisiones de Dios, así ya no las entienda, él se alegrará en todo. Se alegrará en el Dios de su salvación. Ya lo pudo reconocer como su Señor. Bueno, el quinto punto es que Habacuc permitió que el Señor lo hiciera andar sobre las alturas. Dice que tú me haces andar sobre mis alturas. Ya, como lo decía antes, la situación cambió para Habacuc. Finalmente Babilonia invadió a Judá y tal vez él no tuvo la respuesta que él quería, pero ya él había cambiado de perspectiva. No cambió la situación, pero sí cambió la actitud y la posición de Habacuc frente al problema. Ahí, entonces él dice, ya hizo uso de su fe, el justo por la fe vivirá, y pudo cambiar su perspectiva y logró caminar sobre sus alturas. Amén. Entonces el centro de la historia de Habacuc es un llamamiento a confiar en Dios, a que nuestro gozo no se pierda a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pase. Así no entendamos las decisiones de Dios, ni la posición de Dios, ni el castigo de Dios. Tenemos que entender que Dios no es el genio de la lámpara que nos tiene que conceder los deseos tal y como los pensamos. Dios es soberano y Él puede actuar a la manera que Él considere, además porque Él lo conoce todo. Entonces nosotros a veces creemos que hay algo que es bueno para nosotros, pero tal vez no. Y tenemos que reconocer que Él es el que tiene el control de todo y que a pesar de eso nosotros no perdamos el gozo de la salvación. Entonces, ¿qué dice además la palabra de Dios sobre el gozo? Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si sabemos que nuestra fortaleza viene del gozo del Señor, ¿cómo mantenemos ese gozo? Después de haber analizado la historia de Habacuc, entonces yo escribí algunos pasos. El primero está relacionado con la gratitud. Estad siempre gozosos, dad sin cesar, dad gracias en todo. Entonces el primero lo relacioné con la gratitud. Y es que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Dios ha sido bueno en todo tiempo y debemos estar agradecidos por lo que hoy somos, por donde hoy estamos. Eso, reconocer que estábamos antes en nuestros delitos y pecados o en unas situaciones muy adversas, nos hace recordar que fuimos eso, pero hoy estamos bien. Eso nos hace retomar el gozo del Señor. Dad gracias en todo tiempo, ser agradecidos y por todo, en toda situación. Que podamos nosotros confesar la victoria. Si Dios ya ha hecho cosas grandes, ¿por qué no lo va a hacer hoy? ¿Por qué no lo va a volver a hacer, cierto? Recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros nos permite tener siempre ese gozo en el corazón. Lo segundo está relacionado con la fe. Y es que recordemos hacia dónde Dios nos está llevando. Estamos en camino al cielo. Amén. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar, el gozo del Señor está en nuestro corazón. Puede que nosotros no estemos en la posición, en el lugar que quisiéramos estar, o que nuestra casa fuera más linda, o que nuestro trabajo fuera mejor. Yo pienso como, ay, qué bueno que la casa tuviera un mueble mejor, que tuviera... Pero si nosotros somos conscientes
que el Señor está preparando una mansión en el cielo, eso tiene que darnos un gozo muy grande, ¿cierto? Estamos preparándonos para el cielo, amén. Esa es la esperanza de ir al cielo. La esperanza de ir al cielo debería ser nuestra mayor ilusión. Entonces, lo segundo es que recordemos siempre hacia dónde nos está llevando Dios para mantener el gozo. Que nada nos afecte. Sabemos que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al cielo. El tercer punto es orad sin cesar. ¿Cierto? Estamos analizando 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Entonces, nunca dejemos de orar. Sabemos que nuestras luchas no son contra sangre ni carne y nos debemos mantener fuertes en la oración. Orar sin cesar no significa orar los domingos o orar los miércoles en el ayuno, orar de pronto antes de los cultos 5 minutos o incluso orar durante los cultos, no. Orar sin cesar es orar en todo tiempo, que nosotros podamos mantener con Dios una conversación constante, que podamos hablar con Él claramente todo el tiempo sobre nuestra situación, sobre darle gracias. Nosotros ni siquiera sabemos cuántas veces nos guarda Dios en el día, que nosotros podamos estar adorando a Dios, orando a Dios durante todo el tiempo. Esa es la instrucción que da la Biblia. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Nosotros debemos ser conscientes de la presencia del Señor en nuestra vida, todo el tiempo, Dios está con nosotros. Y es como si nosotros estuviéramos con alguien al lado y no habláramos palabra con Él en todo el día, eso sería muy raro, ¿cierto? Así es, el Señor está con nosotros todo el tiempo, así no lo veamos. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa presencia que nos acompaña todo el tiempo y poder entablar esa conversación permanente con Él. El cuarto tip, el cuarto punto es alabarle a Dios a pesar de las circunstancias. No solo cuando estamos felices o cuando nos está yendo bien, porque alabar a Dios cuando estamos contentos es muy fácil. Eso es cierto, uno canta todo el tiempo cuando está contento, pero cuando de pronto la respuesta es negativa y de pronto el examen salió malo o el familiar se enfermó o el familiar no sobrevivió, cuando perdimos el trabajo, cuando la respuesta no es la que esperábamos, ahí no es tan fácil, ¿cierto? Cantar y adorar a Dios y alabar en todo tiempo. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, a pesar de estas circunstancias, estamos declarando que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y estamos pasando a un nivel de adoración diferente. Entonces la invitación es que cantemos, que adoremos a Dios en todo tiempo, que eso nos va a hacer mantener el gozo del Señor. Es otra dimensión. Es cambiar el dolor por una canción. En el Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Y en Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y en Isaías 51:11 dice, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Entonces, cantar hace que se aparte de nosotros el dolor, el lloro, ¿cierto? Estamos declarando victoria a través de las canciones, a través de la alabanza. Bueno, esos eran los pasos. Yo creo que al principio va a ser difícil, ¿cierto? Estar siempre gozosos, orar en todo tiempo, alabarlo para mantener ese gozo. Pero luego, cuando uno se hace consciente de eso, ya no empieza a ser como un paso a paso, una lista, sino que empieza a ser un estilo de vida. Y yo quisiera invitarlo a usted esta mañana a que recuerde esos pasos, recuerde de dónde lo sacó el Señor, recuerde hacia dónde vamos. No dejemos de orar y alabémoslo a pesar de las circunstancias y hagamos de eso un estilo de vida. Para terminar, quisiera recordarles que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y no nos podemos rendir porque Dios está con nosotros. Él nunca nos abandona y el Señor pelea por nosotros. Lo dice en Deuteronomios 3, del 22 al 24. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y en Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces yo les invito a que si queremos ser fuertes, la fortaleza no es de los jóvenes ni de la juventud, la fortaleza viene del gozo del Señor. Entonces le invito a que usted siempre preserve ese gozo, busque ese gozo del Señor en su corazón, el gozo de la salvación. Sabemos que David en algún momento lo perdió por su pecado y muchos de nosotros podemos estar en este momento, en esa situación, que no sintamos el gozo de la salvación, pero tomemos ese ejemplo de David que dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Y hoy pidámosle al Señor que si ya perdimos ese gozo, que nosotros lo recuperemos, que nos devuelva ese gozo para que podamos ser fuertes y para que podamos luchar contra todas las adversidades que puedan venir en la vida, que a pesar de lo que pase, nosotros podamos tener esa paz de Dios en nuestro corazón, ese gozo a pesar de las tormentas. Amén. Bueno, yo los invito a que hagamos una oración en esta noche después de la canción que va a cantar Vero y que de verdad siempre tengamos en el corazón que debemos buscar el gozo del Señor. Dios les bendiga.